Quiero repasar mientras hacemos contacto con nuestro próximo invitado, el doctor Jaime Lorenzo, médico cirujano con especialización en administración de hospitales, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. A ver, Jaime, ¿te tenemos? Sí, sí, ahora te escucho fuerte y claro. Perfecto, igualmente nosotros a ti. Buenos días. Buenos días, mi querido amigo. Un saludo a ti y a tu grandioso equipo de producción. Así es, muy justo el calificativo que le has dado a nuestro equipo de producción. Bueno, fíjate, por allí he leído que llegó la vacuna, creo que se llama Soberana Plus, algo así, de Cuba. Antes se ha hablado de la Abdala y ya se dijo en su momento en las escuelas. Antes de ir al fondo del gran tema que nos ocupa, tu opinión sobre estos anuncios. El problema primordial es que se supone que una vocería oficial que tiene la Rectoría de Salud, como es el ministerio, debería dar mensajes que generaran más confianza en el ciudadano para que el ciudadano se mantenga en el proceso de vacunación, como lo hemos visto en los últimos días, en esas colas en las cadenas de farmacias privadas. Pero cuando das anuncios de que llegan prototipos o aspirantes a vacuna que todavía no tienen el aval, no solamente de los organismos internacionales, sino el aval de los estudios serios que hayan sido demostrados, porque debemos recordar que cualquier producto que vaya a ser utilizado en el ser humano tiene que demostrar su eficacia en lo que dice que va a hacer y también demostrar que no hace daño a las personas. Y aparte de eso, dar la seguridad de que sus estudios que ellos realizado se puedan verificar y reproducir para tener los mismos resultados. Mientras no se haga eso, no podemos hablar de vacunas en el caso de la Abdala y la Soberana, porque no han demostrado fehacientemente con estudios internacionales que su efectividad y el no daño en la población. Jaime, ¿cómo calificarías la política pública de salud del gobierno de Nicolás Maduro en el avance de los procesos de vacunación en Venezuela? Yo creo que el ejemplo más claro es el retardo en las decisiones adecuadas a los ciudadanos. Y este ejemplo lo acabo de nombrar. Si nos podamos cuenta, desde el momento que se decide y se entiende que la vacuna hay que llevar a lo más cercano al ciudadano, podemos observar cómo las colas en las cadenas de farmacia privada a nivel nacional son enormes porque la gente se vacuna en los sitios cercanos a su domicilio. Y nos cansamos de decirlo desde el inicio de la campaña de vacunación, primero que presentaran lo que sería el Plan Nacional de Vacunación, cosa que nunca hicieron, porque un plan no es para tenerlo guardado, sino para informarlo, para que la gente pueda saber a qué atenerse y cuáles son los mecanismos para vacunarse. Y segundo, llevar la vacuna lo más cercano a la persona. Esto es un claro ejemplo de los errores en la planificación de la vacunación. Y el otro ejemplo que nos llama la atención y hace una radiografía muy clara de la situación de vacunación es una información que me parece totalmente inverosímil. La vocería oficial informa de un 90% de vacunación. Y por otro lado, organismos internacionales, que el propio gobierno ha dicho y ha reconocido la eficiencia y su supremacía en la información, como la OPS te habla, que solamente está vacunado un 47% de ciudadanos venezolanos y entendiendo que vacunar no es solo el hecho de colocar una dosis, es tener las dos dosis, o decir, la dosificación completa de ese tipo de vacuna, que en el caso venezolano son dos dosis, eso es para poder hablar de vacunados. Y aquí se informa un 90%, mientras el organismo internacional te habla de un 47%. Eso ya desdice mucho de lo que ha sido la planificación y el manejo de la vacunación, sin entrar en otro detalle de lo que ha sido el manejo de la enfermedad y su respuesta hacia el control de la misma. ¿Cómo aprecias la perspectiva desde la universalidad del coronavirus hacia el hecho concreto de la experiencia venezolana? ¿Cómo aprecias la perspectiva de la pandemia en nuestro país para este año? A razón de lo que estamos viendo, las variantes, el Omicron,
Hay quienes dicen que de alguna manera esto nos puede estar llevando un poco más hacia la luz al final del túnel. ¿Cuáles son como científico, tus aspiraciones cuando estemos cerrando este año? Mira, como científico, como hombre de salud, nuestra aspiración es la erradicación de esta enfermedad. Es decir, que en Para este Venezuela, año, ojalá, acuérdate, me estás pidiendo mi aspiración como hombre de salud, pero la realidad nos lleva a otras situaciones. Nuestro gran problema es que cualquier situación de contingencia o de crecimiento de cualquier variante nos puede conllevar a volvernos a encontrar con la realidad venezolana, que es un sistema público de salud sin capacidad ya de respuesta y con muy poca fortaleza para poder dar respuesta a un contingente de personas que acudan por una situación de salud en el caso de esta epidemia. Eso es nuestro gran temor, porque no hemos visto ni un solo movimiento en función de fortalecer el sistema sanitario público en nuevas dotaciones de material, y todo esto no estamos viendo que hay una política para la dotación de manera adecuada y continua y suficiente de materiales para atender no solamente COVID, sino el resto de las patologías que tenemos en el país. Eso es lo que nos preocupa, que nuestra capacidad de respuesta ante cualquier cambio no está dada y no nos estamos preparando. Y hay una cosa que queremos enfatizar. En medicina, 2 más 2 son 5. ¿Y qué significa esto? Que no podemos estar confiados en lo que puede estar ocurriendo. Recordemos que cuando empezamos a hablar de la llegada de las vacunas y de la variante Delta, ya estábamos diciendo, esta es la última variante. Y esta enfermedad nos ha enseñado que siempre tiene algo nuevo y cada día estamos leyendo e investigando más sobre la misma, porque cada día ella está variando, está haciendo cambios y siguen apareciendo nuevas variantes. amigos, para quienes nos siguen por radio, estamos conversando con Jaime Lorenzo, médico cirujano con especialización en administración de hospitales, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Se anuncia que hoy comienza la vacunación masiva sin necesidad de cronograma, sexo y edad. ¿Te parece correcto este método así? ¿Tú crees que puede fluir con la mayor eficiencia planteado en estos términos tal como están las cosas en el país? Porque da la impresión, Jaime, corrígeme si tú piensas distinto, da la impresión de que hay disponibilidad de vacunas en Venezuela para, para las necesidades planteadas. Tú no, o para ti eso no está claro. Hay varias cosas y aquí forma parte de esa situación de la información no completa. El anuncio desde un punto de vista de lucha contra la enfermedad es el adecuado. Pero la gran pregunta es, cuando se hace este anuncio, ya usted hizo la cobertura necesaria a las personas de la tercera edad, a las pacientes con una condición crónica de salud y al personal sanitario, porque eso era lo que plantearon si te recuerdas en ese cronograma con respecto al refuerzo que pasaron, una semana uno, una semana el otro. Si se cumplió con ese grupo susceptible a contagiarse, y si se contagiase, poder tener, sufrir las condiciones graves de la enfermedad, muy bueno que se esté llamando a toda la población a vacunarse, porque eso debe ser el mecanismo para garantizar que le llegue a todo el mundo. Pero si usted está haciendo este llamado, debe tener ya planificado la cantidad suficiente de productos biológicos, la cantidad suficiente de todo lo que conlleva la vacunación. ¿Qué significa esto? Neveras para proteger y garantizar las cadenas de frío de las vacunas, independientemente que las temperaturas de las vacunas que se usan en Venezuela, como la rusa y la china, no son tan exageradas como otras vacunas de otros países. Segundo, el personal para colocar esos productos biológicos que esté suficiente, y el anuncio más importante es decir a la gente dónde se va a hacer este despliegue de campaña de vacunación. Porque hay una cosa, puede hacer anuncios, pero si las personas acuden al ambulatorio más cercano a su domicilio y no hay vacuna, entonces vamos a tener un anuncio que es más circo que realidad. Jaime, para concluir, así como hay que hacerlo con los bomberos que ayer dieron la talla con el incidente en Bellomonte,
hay que hacer un reconocimiento a esa enorme movilización de los trabajadores de salud en todos sus niveles para que la vacunación sea posible. Desde esa persona que nos pincha el hombro hasta todo aquel que tenga que ver con esa logística, ¿correcto? En efecto, mi querido amigo, porque todo proceso en el área de salud tiene una significancia o un porcentaje altísimo del recurso humano, porque sin el recurso humano usted no puede implementar nada en salud, porque necesitamos de todo para poder llegar a eso. Y como lo dice, esa persona que le coloca o hace ese pinchazo en el brazo, el solo hecho de colocar esa inyección con el producto biológico, detrás de eso hay un movimiento gigantesco que va desde la persona que escribe la cantidad de vacunas que llegaron hasta esa persona o el profesional que está presente para atender cualquier situación que ocurra de inmediato de rechazo a la vacuna o el temor de un niño que empiece a llorar y necesita que alguien lo calme, y de repente puede ser desde esa enfermera hasta el mismo portero que esté en ese sitio o el amigo vigilante que apoya para la organización de la fila, sea el que ayude a que ese niño supere su dolor y su angustia y su temor a la vacunación. Así es. Bueno, doctor, espero verlo pronto por acá a mi lado. Como se Espero dice, también que volvamos a ser lo que somos. mira, como se dice ahora que se puso de moda con el coronavirus, la presencialidad, palabra que yo desconocía antes de esto. Un abrazo. En efecto, cuídense amigos y todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Gracias, Jaime Lorenzo, médico cirujano con especialización en administración de hospitales, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. 7:55, volveremos.